agradezco muchísimo el tiempo al doctor Tenon que nos acompañe y le doy la más cordial bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Primero, agradecerles esta invitación, saludar a todas las estudiantes y los estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticos de la Universidad de Costa Rica, a todas las profesoras y los profesores. Un recuerdo muy especial para quien le da el nombre a esta cátedra, Sara Stika, una mujer de teatro que todos recordamos con admiración y cariño. Doctor, quisiera consultarle algo y para hablar, para comenzar este conversatorio, estaba pensando precisamente en un filósofo alemán, Wittgenstein, y él tiene una frase muy emblemática que muchos conocemos, que es: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En este momento, en este universo pandémico, en este homus pandemicus, como diría Sprecherburg, ¿qué está pasando con el teatro y qué pasará? Son las preguntas fundamentales que nos invaden. Pero pienso en Wittgenstein precisamente por eso. Tenemos una epistemología, tenemos elementos del conocimiento que nos permitan empezar a dialogar sobre lo que está sucediendo. Tenemos que fundar entonces una epistemología para hablar lo que está pasando con el teatro hoy, o tenemos ya algunos elementos de los que nos podemos apoyar para empezar a dialogar sobre este fenómeno que está ocurriendo en este momento y lo que ocurrirá luego luego que pase esta pandemia. Por suerte están los filósofos en el mundo para crearnos ese tipo de problemas y de pensamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites de nuestro mundo? Es evidente que una situación como la actual, que no es inédita, pero es inédita en los tiempos modernos, un cisma en las costumbres espectaculares, cuando el sistema en su conjunto está obligado a detenerse, esto necesariamente nos obliga a repensar ese conjunto, a hacer una reflexión a la vez sobre los modos y sobre los objetivos. Al hablar sobre los modos, tenemos que cuestionarnos desde la base. Tenemos que cuestionarlos no solamente sobre las estructuras de producción y las estructuras de difusión, sino aprovechar esta situación para revisar también las estructuras, por ejemplo, de formación, los condicionamientos técnicos. No hay generación espontánea de conocimientos. Por supuesto que hay una epistemología que nos permite acercarnos con cierta prudencia, pero también con cierta solidez a los problemas actuales. Y hay cierto caudal de conocimientos acumulados desde hace ya más de 2 décadas sobre las problemáticas del arte y lo que está en juego, yo diría de manera central actualmente, que son los estados de presencia. Al romperse la posibilidad de la producción, yo diría in sala, ¿verdad? De la producción ante un público que se repite con los cánones de una estructura que nos viene desde varios siglos, ¿verdad? Las tradiciones del teatro, y de pronto todo eso, por una circunstancia sanitaria, social, mundial, regional, local, cambiante, nos produce este cisma, nos produce esta
incondición de lo espectacular. Entonces, es el momento de replantearse si es necesario o si es posible que las condiciones de la producción artística escénica, de las artes vivas en general, en sus modalidades de representación espectacular, en sus modalidades de difusión, quiere decir, ante un público in situ, con un espectáculo, con emisores que son los artistas escénicos, in situ, en esta relación directa, en un espacio compartido, esto en este momento no se puede realizar. Y cuando se realice, cuando se pueda hacer, no será igual a lo que habíamos hecho o al medio ambiente que manejábamos con anterioridad. ¿Y por qué no lo será? Por dos cosas, creo yo. Una, porque el público que va a estar en las salas va a tener una sensación diferente, consciente de que está allí en una situación social compartida. La presencia del espectador en las salas pre-pandemia era una presencia evidentemente consciente, pero al mismo tiempo inconsciente, quiere decir adquirida a un grado tal que ya no necesito pensarla. Simplemente una decisión, esta noche voy al teatro. No me pongo a pensar, esta noche voy al teatro y me voy a sentar al lado de alguien que me puede contaminar. Esta noche me voy a sentar en la primera fila del teatro y no me preocupo si la persona que está arriba del escenario habla de una manera muy expansiva y que su cuerpo pueda expander un virus. Cuando el virus, y yo lo espero que pueda, como lo esperamos todos, ¿verdad?, pueda llegar a controlarse en algún momento, no sé si enteramente, ¿verdad? Ninguna de las vacunas contra las gripes son totalmente efectivas y sin embargo llevamos décadas y décadas trabajando la sociedad sobre esas vacunas. Yo no creo en la magia médica. Eso es parte del discurso político. Pero para nosotros la realidad será que ese espectador que estará ahí compartiendo el espacio teatral con nosotros va a tener otra circunstancia espectatorial, va a tener otra manera de estar en la sala, va a tener otra conciencia de lo que está pasando a su alrededor. Esto ya será, aunque no tengamos más barbijos, aunque no tengamos más máscaras, aunque no haya más distanciación, aunque haya medicamentos y aunque medicalmente esto se pueda controlar, siempre quedará la memoria en el cuerpo del espectador. La memoria de la capacidad negativa de compartir los espacios. Esto vendrá a interceptar una parte de su placer. El espectador tendrá que reconstruir su placer espectatorial. El espectador tendrá que reconstituir su nueva calidad de presencia como espectador. Seguramente por haberle faltado a alguien que le encantaba ir al teatro y que lo hacía asiduamente. Nosotros mismos, gente de teatro, nos gusta ir al teatro, pues nos hemos visto y nos vemos privados de ese placer. La música, estamos habituados a recibirla de diferentes maneras, en espectáculo presencial, corporal, directo, o a través de las distintas tecnologías de difusión y de producción.
estamos habituados a ir al cine, pero también estamos habituados a ver una película en nuestra casa. Estamos habituados a una cierta virtualidad, pero no a transponer la capacidad de la presencia corporal a la capacidad de la presencia virtual. Esto nos hace que nos relacionemos de diferentes maneras. Yo diría que la presencia del espectador en la sala ante la situación tradicional, el espectador frente a un escenario en el que hay actores y actrices. La capacidad perceptiva del espectador, aun cuando sigue siendo de alguna manera intelectual, también es fundamentalmente sensorial. En cambio, ante la percepción de lo virtual, nos toma un cierto tiempo dejar el estado de percepción intelectual para conectarnos a un estado de percepción sensorial. Pero hay mucho trabajo hecho en este campo. Por ejemplo, los trabajos de Joseph Ferral, en la Sorbona, París 5, creo, 5 o 3, no recuerdo. Y los trabajos de tantos artistas y las reflexiones de tantos artistas, y pienso fundamentalmente en Edmond Couchot, nacido en 1933 y que en las últimas décadas, un artista digital, que en las últimas décadas nos ha dejado libros tan importantes como El arte numérico, cómo la teoría viene al mundo del arte, cómo las técnicas vienen al mundo del arte. Edmond Couchot, que es un artista plástico en realidad y que es profesor emérito durante décadas, ¿verdad? Fue profesor en Francia, en París 8. Edmond Couchot es de París 8. Tiene 1988 y 1990, por ejemplo, una obra de arte en la que el espectador soplaba una pantalla de una computadora. Y en la computadora, ¿qué había? Una pluma. La imagen de una pluma. Pero había unos sensores que hacían que cuando el espectador soplaba la pluma que estaba en la pantalla, la pluma se volaba. En 1990 lo hace de otras maneras, ¿verdad? Con un pissenlit, con una flor. Y cuando el espectador soplaba la flor, los pétalos se volaban. Pero esto no estaba, era una cuestión de interacción. Bueno, el estado de presencia y de percepción de la presencia hace en este momento, y estamos hablando de hace ya 30 años, ¿verdad? Esto para decir que las cuestiones de los pensamientos, los estudios, las producciones teóricas y artísticas sobre los estados de presencia no son nada nuevo y que nos tenemos que poner a estudiar esto con seriedad y a estudiar, no a investigar todavía, porque primero hay que estudiar antes de investigar. Quiere decir, hay que tener un panorama muy claro de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se ha hecho. No confundamos investigar con estudiar. Yo creo que los artistas hoy tenemos una inmensa necesidad de estudiar. No vamos a encontrar las maneras de resolver fácilmente todo esto si no nos ponemos seriamente a reflexionar, a leer, a estudiar, a interactuar con esos pensamientos, a tratar de distribuirlos y de ponerlos en marcha a través de nuestras propias experiencias artísticas y de nuestros propios conocimientos, ¿verdad? Todo esto tiene que ser una amalgama. Ahora bien, volvamos al punto inicial, la condición actual del teatro.
el arte de la actriz y del actor, el arte de la escena, las artes vivas, el pensamiento conceptual de la puesta en escena, la organización de la producción teatral, ¿eh? en el manejo conjunto de las diversas tecnologías y estados tecnológicos. ¿Cómo nos planteamos, ¿verdad?, el regreso? ¿Cómo nos planteamos la condición de esto que yo decía al comienzo, que es la conciencia de la interrupción, ¿eh? Y la imposibilidad de olvidarse de lo que significa socialmente hoy un espacio compartido. Este aislamiento, esta ruptura de las condiciones sociales, no puede solo quedarse en los niveles de la anécdota. Tenemos la posibilidad, yo creo que tenemos la obligación de repensar el conjunto. Repensar el conjunto desde el lugar del intérprete, desde el lugar del espectador, desde el lugar del productor, desde el lugar, evidentemente, de las instituciones de formación. ¿Cómo repensaremos los programas de formación? ¿Cómo tendremos que incorporar? Esto ya se hace. Yo empecé a trabajar en esto. De hecho, es una de las razones por las que en el año, hace 20 años, fundé el Lantis. Yo quería, en realidad, indagar sobre nuevas técnicas del trabajo actoral en función de los espacios compartidos entre las presencias virtuales y las presencias corporales reales. Con el Atelier de Investigación Teatral, el ART, que yo fundé en 1986, y en el que empecé a trabajar justamente con diferentes maneras de crear presencias en el espacio espectacular, y diferentes discursos y diferentes integraciones de los lenguajes. Empecé a trabajar allí con una revisión completa de las técnicas actorales transmitidas a lo largo casi de un siglo, ¿verdad? ¿Cómo seguimos hoy pensando la formación teatral? ¿De qué manera las técnicas del trabajo de la actriz y del actor se ven modificadas por la condición de la hibridez entre lo real y lo virtual? El espacio escénico no es nunca un espacio real y al mismo tiempo lo es la paradoja del teatro. El espacio escénico es un espacio real que solo sirve en realidad para contener un espacio ficcional. Es verdad que la actriz y el actor, sus cuerpos y su profesión están en el espacio escénico, pero el personaje es una entidad ficticia. Desgraciadamente creo yo que, y sobre todo las técnicas de formación más recitativas, que son dependientes de una visión muy literaria del teatro, el bien decir, o las técnicas de lo que yo llamo el cotidianismo, ¿verdad? Como corriente estética, aquello que intenta de alguna manera ser arriba del escenario igual que yo soy en mi cocina, porque no es como soy yo en mi espacio, que eso se transferido a un espacio escénico, que eso se convierte en realismo. El realismo es una construcción estética, como lo es el naturalismo, ¿verdad? Yo creo que el cotidianismo es una manera, de alguna manera reductora, y no lo digo en términos de juicio, lo digo en términos de análisis, de cierta
es una reproducción de ciertas capas más superficiales, más reconocibles, más, yo diría, arquetípicas, más también simplemente cliché, ¿verdad? Hacer que el espectador se olvide de la ficción, haciéndole ver que el personaje y yo vivimos en el mismo mundo. Bueno, esto es una posición teatral que convendría revisar, creo yo, la formación basada en la espontaneidad, lo cual me parece a mí una paradoja, si no una falsedad técnica. Yo siempre le digo a mis estudiantes dos cosas. Una, que a diferencia de la danza o de la música, donde tomamos a los chicos y a las chicas a los 6, 7 años y empezamos a formarlos, en el teatro queremos que sean adultos y que tengan una cierta experiencia de la vida porque creemos que eso es lo que es la base del teatro. Y entonces yo les digo, muy bien, entonces si para estudiar teatro hay que tener una experiencia de la vida y que la experiencia de la vida, de la mía sobre todo, yo la llevo al escenario y la presento como algo artístico, entonces yo les pregunto a las actrices y a los actores cómo se hace para actuar la muerte. Puesto que nadie puede tener arriba de un escenario transponer la experiencia de la muerte. Quiere decir que no es la vida lo que hay que copiar o mostrar en un escenario, sino que la actriz, el actor debería, en sus técnicas, en su formación, ¿verdad?, preocuparse por reproducir, comprender y reproducir los mecanismos de la vida, cuyos resultados son, entre otras cosas, las emociones. Más bien que ir a buscar las emociones. Hay una inversión en el pensamiento stanislavskiano, desde la psicología del personaje al análisis activo del personaje, ¿verdad? Esto es fundamental, ¿verdad? La idea de que el personaje es de esta manera y porque es de esta manera hace esto así, es falsa, ¿verdad? Y cuando hablamos de la psicología del personaje en el teatro, yo me pregunto cuántos de nosotros hemos estudiado psicología para creer que podemos hacer un patrón psicológico de un personaje. Digamos, es un poco una falsedad profesional hablar de la psicología de los personajes, o un lugar común. Esto es lo que Stanislavski convierte en otra cosa al final de su vida, en otra cosa completamente diferente que está, por ejemplo, en sus notas, en sus cartas, en sus escritos finales no publicados. Hay una gran cantidad de escritos de Stanislavski que nunca han sido publicados. En los archivos de Stanislavski están. Hay una manera de pensar las técnicas, ¿no?, que tienen que sacarnos de este egocentrismo de la actriz y del actor, de lo que es importante es mi presencia arriba del escenario. Si comprendemos esto, empezamos a indagar sobre las presencias en el escenario, los grados de presencia y sobre todo las calidades de presencia. Y si esto es así, pues entonces tendremos instrumentos, elementos y conocimientos para cuestionarnos sobre la relación entre lo presencial y lo virtual en el teatro. Bien, ¿cómo va a ser si hoy yo tengo que pensar una puesta en escena sabiendo lo que está pasando, sabiendo que cuando me permitan que haya espectadores en la sala,
esos espectadores van a tener una conciencia intelectual y sensorial, una memoria sensorial de la sociedad pandémica, ¿verdad? Que yo puedo quizás encontrar maneras de difusión interactivas en las que se recree de otra manera, con otros instrumentos, con otras técnicas, la línea de conexión entre la acción de la emisión artística y la acción de la recepción artística. Entre, en otras palabras, la actriz y el espectador. ¿Mm? O el actor y la espectadora. Pero una vez más recaemos precisamente en la presencia. Y eso me lleva a cuestionar un poco lo que está sucediendo. O sea, asumimos como teatro virtual u otro tipo de categoría fenómenos de interacción que pretenden ser espectados, o sea, pretenden ser vistos, que pretenden tener un discurso, pero la interacción no llega a realizarse, y es un paso más allá de la convención que quizás nosotros como espectadores, acostumbrados a otra esencia y a otro tipo de teatro, nos resistimos tal vez a asumir. Entonces, precisamente por eso le preguntaba, hay una revisión del alcance del término teatro desde hace varios años, y han aparecido conceptos como el teatro matriz o la misma liminalidad que plantea Diegues. O sea, esta permeación, ya, porque ahora se empieza a permear el teatro con otros fenómenos, y no precisamente involucrar las nuevas tecnologías en el acontecimiento. No es esa intermedialidad de la que se está hablando ahora, porque igual ahí se requiere una presencia, sino cómo consumir esto y cómo entender este fenómeno que ocurre ahora, cuando nuestra idea y concepción etimológica del término teatro quizás o queda corto o es demasiado lejano de lo que ocurre hoy. Y voy a usar sus palabras en la voz de un personaje de la novela El Sótano, ¿ya? Para establecer un paralelo con el teatro. Un poco pesimista en principio, pero no es la idea, sino buscar en esto. Dice: la muerte es anodina. Podrías traer al muerto a la vida a través de la memoria en el momento de la muerte, pero la vida no está. Apenas son resabios de una vida pasada, reflejos espontáneos. No tiene sentido porque la memoria es antojadiza, cruel y vanidosa. Pensando en el teatro, ¿qué sucede hoy? Yo creo que quizás estamos transponiendo el problema nuestro al espectador. Yo no estoy tan seguro de que el espectador sufra tanto del cambio. Y si lo que sufre es nuestro ego del acto presencial, y si lo que sufre es nuestra necesidad del acto presencial, si lo que sufre es en realidad ese estado tan maravilloso que es el de la sensación que tenemos las actrices, los actores, las directoras, los directores, los y las dramaturgos, de poder recibir el acto de presencia del espectador, sus marcas de presencia, su manera de experimentar y de expresar, que nosotros sabemos por nuestras técnicas y nuestras experiencias percibir. Nosotros sabemos muy bien cuando, y voy a usar un lugar común, ¿verdad? Cuando estamos perdiendo la sala.
cuando hay algo que se instala en el espacio del espectador, ¿verdad? Sentimos una baja en la tensión receptiva. Esto lo hemos experimentado todos en algún momento de nuestra experiencia escénica. Y como director, yo asisto en en la medida de lo posible a la mayor cantidad de representaciones de las cosas que yo monto, ¿verdad? Creo que es parte de la función del director estar en las representaciones. Yo sé que esto no es así en Costa Rica. Pero para Meyerhold era muy claro y precisamente había una fase indispensable de la dirección que era precisamente una vez que era el periodo de ajuste del espectáculo. Y eso es vital. Aunque no fuera solo el ajuste, el cambio perceptivo cotidiano, cómo se va instalando. Si la obra ha tenido muy buenas críticas, el espectador que viene luego de haber leído esa obra ya no es el mismo que estuvo el día en que la crítica se escribió. ¿Por qué? Porque viene condicionado. Y el espectador que viene porque le dijeron que hay que ir a ver esta obra, viene condicionado a que le guste, viene condicionado, viene abierto, viene perceptivo, con un estado de prepercepción positiva. Todo esto va cambiando, ¿verdad? Y entonces yo creo que es fantástico, simplemente sin necesidad de que esto sea un trabajo técnico de ajuste de lo ya hecho, ¿verdad? O de control de, lo que, de que aquello que se ha hecho siga siendo igual, sino simplemente de aprendizaje, de percepción entre la obra presentada y la obra percibida. Cuando el espectáculo está allí, nosotros estamos allí, arriba del escenario o abajo del escenario, esperando que la sala, quiere decir el conjunto espectatorial, reaccione como nosotros lo esperamos, ¿verdad? La calidad, la intensidad de la recepción, que es la recepción de lo que la sala envía, ¿verdad? Cuando se hace ese silencio profundo en el momento preciso en que la escena construye un silencio profundo. Cuando nos separamos de una simple línea anecdótica en la vida de los personajes y entramos en los meandros profundos de la vida de los personajes, allí es cuando en algunos momentos se produce un estado de comunicación primordial entre la escena y la sala, un estado que invade el conjunto del espacio teatral, ¿verdad? ¿Y si es eso lo que estamos pensando que nos falta primordialmente? Porque podemos hacer teatro virtual, pero no tendremos ese feedback. Y si entonces no fuera tanto el espectador, sino nosotros los que estamos preocupados, por eso digo, y si el problema fuera nuestro ego, ego en el buen sentido de la palabra, nuestra necesidad de estar y de recibir. Yo siento que nos impide la posibilidad de ajustar esa percepción. ¿Por qué? Porque precisamente por lo efímero, por las características que ya conocemos del teatro, esa territorialidad a la que se hace referencia también, que varía, porque no es lo mismo un espectáculo en Estocolmo, y no en San José de Costa Rica o en Buenos Aires. El mismo espectáculo va a padecer una metamorfosis que incluso va a ocurrir durante la representación por pequeños ajustes que actores y actrices irán haciendo en el tono de su voz, en la proxemia que utilizan, en el tempo ritmo. Entonces, siento que hay muchas herramientas que desde nuestra
desde nuestro oficio desaparecen. Y entonces es el momento de aprender a encontrar otras nuevas para sostener un discurso, para mantener un interés, para trascender lo espectacular y poder precisamente asentar esta intención como una propuesta social, como un tipo de interacción otra que no sea un remedio de el videoclip o el cine u otro tipo de manifestación artística que quizás está un poco más delimitada. Porque por eso precisamente, o sea, ¿es teatro o no es teatro lo que podemos esperar hacer? Yo recuerdo en mi infancia veía teatro para televisión. Eran obras de teatro que se montaban con un concepto de televisión, es decir, que se utilizaban varias cámaras, un switcher iba moviendo la imagen con conocimiento dramatúrgico de la escena y se generaba un espectáculo teatral con todo el halo y el rito y todo lo rescatable del teatro, pero adaptado a un lenguaje televisivo. Y Entonces, además el espectador sabía que lo que estaba viendo era teatro a través de la pantalla correcto, y no televisión. correcto. Pero ahora, ¿cuál es la etiqueta que le ponemos al producto que va a salir al mercado por esta vía? Eh, yo entiendo y estoy de acuerdo con que parte de esa preocupación tiene que ver con los teatristas, con los hacedores de una nueva escena. Pero esta nueva escena que tiene otro lenguaje, que tiene otros principios físicos de la existencia misma, porque es rectangular, es plana, en algunos lugares tendrá 14 centímetros, perdón, 14 pulgadas, en otros tendrá 60 pulgadas. O sea, ¿qué es esto? Y cómo empezar a manejarlo, hacia dónde empezamos a recostarnos un poco para arroparnos con alguna experiencia y no sentirnos con el ego tan desnudo como menciona usted. Evidentemente, nada de todo esto es absoluto. Eh, creo que es parte del ejercicio y de la riqueza del ejercicio, ¿no? Incorporar gradualmente y con cierta, yo diría, prudencia la situación que se vaya creando y la situación artística que se vaya creando. Nuestra manera de pensar lo artístico tendrá que ser diferente, no radicalmente diferente, no una ruptura, decir, bueno, ahora es otra cosa. ¿Qué es teatro y qué no es teatro? Hace mucho que esa pregunta, pues yo creo que mejor ni nos la hacemos. Es teatro lo que queremos que sea teatro, punto. Si yo digo que es teatro, es teatro. Yo Si creo todo es que... teatro, nada es teatro, dice Tavira. Sí, sí, y yo creo que en realidad es teatro lo que los artistas del teatro deciden que es teatro, ¿verdad? Y que presentan como teatro a un espectador que en principio, porque le dicen que es teatro, lo acepta como teatro, si el teatro no es más que una convención. Correcto. Un acto de fe. Una convención coparticipativa, quiere decir una convención aceptada y aceptable desde la producción artística y desde el consumo artístico. Una vez en la compañía de teatro que dirigía Oscar Ferriño, de la que yo era parte, hacíamos una gira por la Patagonia. Íbamos a lugares donde la gente no tenía idea de lo que era el teatro. Y poníamos en un almacén de ramos generales, porque así era Oscar Ferriño, era la gran vedette de la televisión argentina, teníamos el Teatro Liceo ahí en la Plaza del Congreso de Buenos Aires, pero de vez en cuando él agarraba el carro gitano y decía hay que salir a los pueblitos a hacer teatro, porque él tenía esa conciencia social del arte.
Y un día en un almacén de ramos generales, con un tablado, estaba él con Fabiana Gabel haciendo una escena en la que el personaje que actuaba Oscar Ferriño le pegaba a la mujer que actuaba Fabiana Gabel. Y de la sala se levantó un enorme y gordo gaucho, una mole así inmensa, con su facón vestido de gaucho, con su facón en la cintura, y facón en mano subió arriba del escenario, ¿ah? Y le dijo a Berriño: delante mío nadie le pega a una mujer. Bueno, ¿de qué estábamos hablando en ese momento? Cuando el espectador no es partícipe de la convención, ¿ah? ¿Qué es lo que existe? Nosotros podemos admirar la belleza del acto brutal que es el asesinato de Desdémona, ¿verdad? O podemos enternecernos con el suicidio de Julieta. ¡Qué contradicción! No la es en realidad, porque ponemos todo eso en el marco bien establecido de la convención. Bueno, esta convención es un contrato entre los artistas del teatro o de la escena y los espectadores del teatro. Vamos al teatro. Teatro es a la vez lo que se hace y el espacio en el que se lo hace. No es por nada esto. Desde el vamos ya hay allí incluidos los aspectos que permiten la construcción de esta convención. Bien. Por eso digo, es teatro lo que presentamos como teatro y es aceptado como presentado bajo la denominación de teatro. Y yo creo que no vale la pena preocuparse más allá de eso. Hay una parte de la convención que funciona según los formatos preestablecidos y diferenciados. ¿Verdad? Bueno, ante la situación actual, porque nos estamos yendo un poco por las ramas, primero, nosotros tenemos que decidir no si es teatro o no es teatro lo que vamos a hacer. Tenemos que simplemente decidir que lo que vamos a hacer es teatro, ¿eh? Sabiendo que lo vamos a hacer de esta manera y no de esta otra. Y cuando lo vendamos, quiere decir, cuando convoquemos al espectador al acto de percepción y de recepción de lo que le presentemos como teatro, pues le diremos: esto es teatro. Y esto será parte de esa convención. Esto ya lo diferenciará. El simple enunciarlo será ya una parte de la diferencia. Y si nosotros lo asumimos, lo asumirá el espectador. Pero en esta cuestión de los estados de presencia, tenemos que empezar por reeducar el cuerpo para que aquello que presentemos como cuerpo presencial y aquello que construyamos desde nuestra capacidad corporal en la virtualidad corporal sean claras, tengan zonas delimitadas con cierta precisión artística que no construyan confusiones en el acto espectatorial. El más o menos al que estamos acostumbrados arriba de la escena no puede tener lugar en esto que nos está convocando. Esto quiere decir que dentro del trabajo de la construcción artística que nos toca a la gente de teatro, tenemos que empezar a asumir una mayor precisión, como la de los grandes músicos, como la de los grandes bailarines. Una gran precisión. Bueno, tenemos que trabajar técnicamente para esta gran precisión. ¿Por qué? Porque con la
con la mezcla o con la condición conjugatoria, yo diría, de los diferentes estados de presencia, la exigencia de exactitud de cada estado es fundamental. ¿Para qué? Para que el espectador no esté confundido con lo que recibe. Yo creo que hay que repensar el arte de la dirección teatral. Hay que repensar la relación. Y en esta producción, a la vez con una importante participación de lo virtual, ¿verdad? Tenemos que aprender del cine. El actor, la actriz ante la cámara actúa de una manera. Lo va dirigiendo, el director lo dirige mientras actúa a veces. ¿Verdad? Ensaya, graban, vuelven a grabar, graban 20 veces la misma escena. Y después agarra el director y el que hace el montaje y componen la obra cinematográfica. Componen la obra cinematográfica. El director o la directora tiene que asumir ese rol de compositor y de director de orquesta. Y el actor y la actriz tienen que asumir su grado de libertad interpretativa consensuada en el momento de los ensayos y su no libertad en el momento de la representación. Porque si no entramos en el cabotinage, es decir, en la improvisación generalizada. Y esto está bien para cierto tipo de vodevil, en el que la exigencia artística es otra, o mínima. En el que cada intérprete se actúa a sí mismo, ¿eh?, de la manera más ridícula posible para hacer reír más a la gente. Pero esto no tiene nada que ver con el arte teatral. Esto es una acción artística, pero es otra cosa. Ni mejor ni peor. No estoy poniendo valores. Estoy señalando diferencias. Lo que es un adorno y lo que es una obra de arte. Yo tengo un montón de adornos en mi casa, pero no todos son una obra de arte. Y las obras de arte que tengo no están ahí por adorno. ¿Por qué no puedo hacer yo con el arte escénico esta diferencia? Entonces tenemos que atacarnos al conjunto. Lo que tiene de maravilloso este tipo de condicionamiento impuesto por la situación actual es que nos obliga a la reflexión y al cambio. Entonces puede ser maravilloso, porque si no la inercia nos va llevando por un camino que no siempre es el mejor. Pero ojo, revisar, pensar, observar, producir cambios, no quiere decir borrón y cuenta nueva. Y aferrarse a tradiciones que me gustan o con las que me siento cómodo, pues es quizás peso de más en las alforjas, en un momento como este. Lo que hay que hacer es encontrar nuevamente otro tipo de libertad frente a nuestros saberes y a nuestros conocimientos para poder repensarlos desde esa nueva libertad, sabiendo que haremos cosas buenas y cosas menos buenas. De esto se trata, yo diría, de una revisión y de una adaptación continua y no de un cambio. Ahora, de la misma manera que un actor o una actriz, ¿no es cierto?, debe consensuar la evolución de su personaje con el conjunto, pasa lo mismo en nuestro quehacer profesoral. No podemos hacer cambios que no estén consensuados. Para eso está justamente la didáctica, a la cual tenemos que adherir todos. Y tenemos que consensuar nuestras pedagogías para no confundir a los estudiantes. Consensuarlas no quiere decir copiarlas, no quiere decir que no tenga que haber una libertad pedagógica, pero tiene que ser consensuada, ¿verdad? Yo creo que este es un momento maravilloso
para sentarse en conjunto, a distancia o como sea, ¿verdad? Porque las instituciones tardan mucho en cambiar y en aceptar los cambios. Vos podés revisar todo el programa de la Escuela de Artes Dramáticos y de ahí a que la Universidad de Costa Rica te permita hacerlo, hay un trecho. Gigante. Entonces, lo primero que hay que cambiar es quizás la permeabilidad a los cambios. Para que cuando los cambios se vayan haciendo, se puedan ir implementando, ¿eh? Incorporando los tiempos institucionales, pero se puedan ir haciendo. Hay cosas que se pueden cambiar hoy y hay otras que hay que cambiar a mediano y a largo plazo. Las instituciones son dinosaurias, por naturaleza. ¿Mm? Son apegadas al canon, ¿verdad? Bueno, en esto hay que negociar desde la institución. Si yo tengo un taller, una escuela privada, no necesito pedirle permiso a nadie para cambiar nada. Y si yo soy un único profesor en un grupo o en un taller, pues tampoco. Pero en una escuela donde hay diferentes campos de profesionalidad y de especificidad, pues hay que consensuar. Y yo creo que este es un momento excepcional para poder hacerlo. Y para repensarse, sin duda para repensarse. No es el momento de encerrarse en el capullo. Es un momento para repensarse, es un momento para volver a aceptar los grados de fragilidad, para alejarse del yo soy y del yo fui. Así es. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir también toda su experiencia y toda su visión en este momento tan particular que nos ha tocado vivir. Es posible que lo que yo haya dicho sea bastante confuso. He hablado muy generalmente, me hiciste preguntas muy específicas a las que soy consciente que no he respondido. El cómo hacer, el qué hacer. Necesita quizás ir tomándolo, qué hacer, cómo hacer en esto y qué hacer en esto, en campos específicos y colaborativos. Cada una de tus preguntas merece ser analizada, pensada y contestada de una manera más precisa. Quizás hoy era también necesario hacerlo de una manera más genérica y abordar el problema en lo que es al comienzo un problema, para desde ahí empezar a buscar líneas de solución específicas. Pero la generalidad permite que haya entonces espacios para llegar a la particularidad. Entonces quizás esta no sea la última, sino la primera de otras muchas oportunidades en las que podamos contar con usted acá en la Cátedra San Agustín. Es una gran alegría para mí, pero la idea es siempre, pues no es estar disponible, es simplemente agradecer poder ser parte de algo. Y eso es lo que yo les agradezco a ustedes. Siempre hay una comunidad, una familia en el teatro, con nuestras prioridades, con nuestras diferencias, con nuestros distanciamientos y nuestros acercamientos, pero es una familia que yo quiero y que me ha permitido a mí en Costa Rica hacer cosas que yo puedo recordar con alegría. Pues gracias, soy yo el agradecido de que me hayan permitido participar de estas reflexiones que tienen ustedes en la escuela. Y de más está decirles que pueden contar conmigo y con lo poco que yo pueda aportar desde mi pensamiento y desde mi experiencia para pues dialogar, confrontar en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Confrontar constructivamente con las otras experiencias y los otros conocimientos.
Entonces, muchas gracias. A Ojalá usted. encuentren pronto soluciones a todo esto. No puedo terminar sin una reflexión para las actrices, los actores, las y los directores, la gente de teatro, en todas sus profesiones, porque esto, más allá de una condición artística, es también una condición social extremadamente dura. Aquellos que tenemos la suerte de trabajar en una institución como una universidad, seguimos cobrando nuestro salario y seguimos trabajando. Aquellos actores, aquellas actrices, aquellos directores y directoras, escenógrafos, escenógrafas, sonidistas y todos los demás que no pertenecen como profesionales a una institución y que no tienen, desgraciadamente, los apoyos que un Estado debería poder darles. Pues para ellos va mi pensamiento y para ellas va mi pensamiento.